Conversamos con Diego Treyes, escritor peruano radicado en París, finalista del último Ralde, ¿no es cierto?, con La Procesión Infinita. Hicimos una entrevista muy interesante en el jardín del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en Pueblo Libre. Diego es un autor polémico, tanto por su personalidad, Activista en como redes. activista en redes, de la hoy correcto, pero bueno, esa es mi opinión. Yo sé que opina lo contrario, obviamente. Pero es un escritor que, nos gusta o no, tiene un lugar ya entre los narradores jóvenes peruanos. Me parece que tiene un estilo además que intenta bifurcarse de la mayoría de ellos, Así lo es, cual sí. es sano. Y es un autor que tiene el raro privilegio entre los escritores peruanos de no guardarse nada cuando opina. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Así que por favor, amigos, acompáñenos a ver esta conversación con Diego Treyes. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en Entre Libros. Muchas gracias por la invitación, Alonso. Tu primera obra en realidad no es un libro, sino un cortometraje, donde se narra la historia de un asesinato, ¿no es cierto?, desde tres perspectivas diferentes. Hay desde un comienzo una fascinación entonces por el tema policial, que es algo que ha marcado, digamos, buena parte de tu obra, ¿no? Por el policial y por el cine, ¿no?, que son cosas que alimentan mucho lo que hago ahora. Pero no diría que soy un escritor policial, siempre hago ese No, evidentemente. ¿no? Me interesa mucho trabajar más bien aquello que subvierte el policial, ¿no? El enigma, la ausencia de detectives, el dato falso, los finales abiertos. Esas cosas me fascinan porque vienen de escritores que me han marcado y que lo hacían, ¿no? Claro, y es interesante ver, por ejemplo, por lo menos en América Latina, cómo las convenciones del policial acaban sirviendo, por ejemplo, para hacer una revisión del archivo histórico, en caso de Piglia, por ejemplo, o para utilizar este tipo de relato para plantear cuestiones filosóficas o de ideas como hacía Borges, ¿no? Es lo que tú llamas justamente el policial alternativo, ¿no es cierto? Es la cáscara, el cuerpo de un policial, pero que te lleva en realidad hacia otros temas, hacia otros mundos, ¿verdad? Todo esto parte de una pregunta, una premisa básica, ¿no?, que viene de Monsiváis, que es ¿cómo podemos hacer una novela policial creíble, verosímil, en sociedades como las nuestras, ¿no?, donde la justicia no se lleva a cabo, donde la persona que es culpable, si es rica, no va presa? Entonces, a partir de ahí se crean novelas que van alterando esta forma de la lógica en la cual la justicia al final triunfa. Y eso viene de Borges, ¿no?, desde el comienzo, en estos relatos donde en realidad el que gana es el villano, ¿no?, donde se le mueve piso al lector. Y a diferencia de la lógica de la novela policial, va alterando lo que él cree saber, porque la novela policial genera adicción, genera las ganas de saber. Y la otra parte política es que en América Latina, donde el detective no es necesariamente una figura reconocible en nuestras sociedades, es reemplazado por el policía, pero durante las dictaduras el policía representa el miedo, la gente le teme al policía, a los militares. Entonces, esto generó novelas que tenían este componente distinto en América Latina. A eso yo le llamo la novela policial alternativa. ¿Cómo se traduce entonces esta preocupación en tu propia obra? ¿Cómo es este proceso de asumir conscientemente estas convenciones del género para, digamos, ponerlas en papel y darles un canal y darles una dirección distinta? Los temas principales de mi narrativa, uno creo que es la cuestión política, ¿no? Es un componente muy fuerte. Muy digamos, fuerte, ¿no? Y el otro es la literatura, el literario, la vida de los escritores, las puyas, todo este escenario un poco a veces grotesco. El mundo literario. El mundo digamos, literario, ¿no? y también la idea de que el escritor pueda, una idea bolañesca. Que a veces es muy poco literario, ¿no? A veces es muy poco literario. Y entonces
La idea de que el artista, el escritor pueda terminar siendo un criminal, que es lo que hay en Estrella Distante, por ejemplo. Todo eso me fascina. ¿En qué medida tus textos están cerca o lejos del cine? Están muy cerca, sobre todo cuando pensamos en las técnicas como la del montaje. Ujú. Lo primero que mencionaste al comienzo es este corto. Este corto se inspira un poco en Rashomon, que cuenta 3 veces un crimen, desde Así. distintas perspectivas. Pensamos en mi novela El Círculo de los Escritores Asesinos y tiene esas varias versiones de un mismo hecho. Es decir, la realidad está al medio y una cámara puede mostrarla desde diferentes ángulos y no va a ser la misma realidad. Así es. Eso me interesa. Y también me interesa el hecho de que muchas veces lo literario creo que no da. No da simplemente, aunque se usa palabras evidentemente, pero quizás es bastante claro en Bioy. En Bioy, detrás de los narradores hay como una cámara que está viajando, ¿no? Que está mostrando. Y me interesaba eso en Bioy, me interesaba mostrar, no tanto asumir una perspectiva. No me interesa en absoluto eso de decirle al lector cómo debe pensar. Claro. No me interesa. Y eso nace un poco del cine, ¿no? De la puesta en escena, digamos, el montaje, la puesta en escena. Todas esas son técnicas que aprendí viendo cine, estudiando cine, haciendo cine, y que creo que la literatura para mí no va en estado puro, ¿no? Es decir, yo creo que se nutre de otras disciplinas, creo que es necesario. La poesía es importante. Yo, cierto. ¿no? O sea, eso también es personal, incluso puede ser polémico, pero yo creo que un escritor, un narrador, tiene que leer poesía, tiene que aprovechar esa plasticidad que te da el lenguaje. Si asumiéramos que toda escritura es un homenaje, en tu caso, ese homenaje ¿a quién o a quiénes sería? Para empezar, creo yo que el gran padre es Cervantes y Faulkner. En una escala más latinoamericana, Rulfo, Onetti, Piglia, Bolaño, Vargas Llosa, que fue muy importante para los narradores de mi Es el generación. que pone la ¿no? valla en cierta Siempre, medida, siempre, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la figura de Roberto Bolaño? Para mí es crucial, ¿no? Porque yo llego a los detectives salvajes por Oscar Malca y me la devoré y para mí fue un respirador artificial porque tenía claro que ya no podíamos hacer escritura siguiendo los pasos, casi la sombra del boom. Y él significó... Había que romper el cerco, había de que cierta romperlo, forma, ¿no? ¿no? Y Detectives Salvajes tiene muchas ventanas y era así una carta de amor a su generación perdida. Esa idea me fascinaba. Bolaño te da ganas de escribir, a los jóvenes les mueve algo. Tenía una forma que parecía fácil de escribir y no lo era. ¿Cuál sería el punto en el que todos tus compañeros generacionales convergen? Yo creo que pertenezco a una generación de escritores, no renunció, digamos, a ficcionar lo que tiene que ver con nosotros, con lo que tiene que ver con el país. Me di cuenta que el Perú tenía, pese a que el Estado no ayuda casi nada, sin embargo, y esto lo veo en varias disciplinas, hay como un peso de una tradición que nos ha influido y que ha generado proyectos serios. Gente que empieza y que seriamente se embarca en la literatura, que es, como sabes, una montaña rusa donde no necesariamente vas a salir bien librado, sobre todo en términos montaña o ruleta, depende. O ruleta también puede ser. Tener un proyecto narrativo serio y talento. Yo creo que hay talento en el Perú. Muy bien, Diego, te agradezco mucho Por favor, a ti, esta Alonso. conversación. Gracias. Después de esta interesante entrevista a Diego Treyes, bastante buena, te lo digo, vamos Gracias. en el siguiente bloque a ver lo que todos estaban esperando, las recomendaciones de la semana.